Ok, muy buenos días a todos. Ya pasaron los 10 minutos que dijimos para esperar a la mayoría de la audiencia. Gracias a los hermanos por unirse a la llamada a este espacio técnico de conversación. Como les comentaba vía chat, les agradezco poniendo todos los micrófonos en mute, en modo silencio, para que los ruidos de fondo o los ruidos normales de la estación de trabajo pues interfieran en el mensaje que yo les quiero brindar en el día de hoy. Entonces, aún me escucho bastantes micrófonos que están abiertos. Agradezco los puedan poner en mute. Gracias, muy bien. Así se escucha mejor. Entonces, sin más preámbulos, al igual que las otras dos, tres sesiones que hemos tenido, para mí es un placer estar de speaker en estas sesiones técnicas con ustedes. A los que no me han escuchado, no me conocen aún, yo soy Miguel Ángel Buitrago. Trabajo como ingeniero preventa senior en la compañía Rucus Network y de mi lado lidero todo el tema técnico de la marca acá en la región, acá en la región de Latinoamérica, ¿correcto? Entonces, el tema del cual vamos a hablar hoy es de Wi-Fi Esencias. Vamos a hablar de un tema de nuestro día a día, de Wi-Fi, la tecnología Wi-Fi, de sus principios y de sus fundamentos y de cómo la tecnología opera. En su debido momento, si ustedes están interesados en ahondar más, podemos ya no hacer un curso de Wi-Fi Esencias o una llamada, sino de pronto una sesión, un web ya de fundamentación técnica mucho más a bajo nivel. Por ahora lo que vamos a hacer hoy es ver todo el tema de esencias de la tecnología Wi-Fi. Empecemos, entonces, empecemos. ¿Quién es quién? ¿Cómo opera la estandarización de la tecnología? Agradezco poner los micrófonos en mute. Ahí hay un eco allí. Todavía hay un rebote de sonido. Ok, parece que ya quedó. Entonces, ¿quién es quién? Nosotros nos basamos principalmente en tres grandes pilares de tecnología cuando hablamos de Wi-Fi. El primero de ellas es la IEEE, que ustedes la conocen, es la organización mundial que crea los estándares de tecnología y por ende también aquí aplica la creación del estándar Wi-Fi mediante el grupo de trabajo número 11 y por eso el estándar es 802.11. Entonces, digamos que la IEEE es el ente de mayor jerarquía en este momento para toda la creación de estándares técnicos a nivel de tecnología. Por consiguiente, y de segundo lugar, hablamos de la Wi-Fi Alliance. La Wi-Fi Alliance es la organización mundial que certifica los productos para utilizar la tecnología Wi-Fi y además trabaja e integra en toda la interoperabilidad de los productos. Es decir, para que un equipo reciba la autorización o la certificación, perdón, de Wi-Fi Alliance, no solamente tiene que cumplir con toda la estandarización de la tecnología Wi-Fi, sino a su vez ciertas pruebas de interoperabilidad con demás vendors y demás fabricantes. ¿Quién se encarga de liderar este tema y de certificarlo? La Wi-Fi Alliance, ¿correcto? Es por eso que ustedes, con todos los equipos que en su momento trabajen y que ustedes se encuentren en el día a día, tienen que ser equipos con esta certificación. Ustedes lo van a ver en los labels, en las etiquetas de los equipos. Por tercero, y no menos importante, están las organizaciones de regulación local, es decir, cada continente o cada país tiene sus agencias reguladoras locales para todo el tema de Wi-Fi. Es decir, cuando yo hablo de agencias locales de regulación de tecnología, hago referencia al manejo de todo el tema de lo que es alcances a nivel de potencia, a nivel de bandas, de canalización, espectro electromagnético, nivel de potencia emitida. Esas regulaciones son locales. Es por eso que podemos verificar que por ejemplo, en México, Instituto Federal de Telecomunicaciones, la FCC, que es muy conocida en Estados Unidos, acá en Colombia, tenemos la ANE, Agencia Nacional del Espectro, entre otras, que son pues los entes locales reguladores a nivel de, por ejemplo, potencia, radiación,
canales y espectro electromagnético, ¿correcto? No está de más decirles que si tienen alguna pregunta, duda de lo que yo estoy hablando, inmediatamente me pueden interrumpir, me pueden preguntar y no hay ningún problema, ¿correcto? Entonces la IEEE y el estándar asignando grupos de trabajo, Wi-Fi que hay sobre el grupo de trabajo número 11, es por eso que el estándar se llama 802.11. Cada vez que ustedes vean 802.11, inmediatamente ustedes lo asocian a que es Wi-Fi, ¿correcto? Y pues ya este grupo de trabajo pues es una entidad asignada directamente y específicamente a trabajar sobre todas las enmiendas de la tecnología del Wi-Fi. Y cuando hablo de las enmiendas, me refiero a todas estas letricas pequeñas como I, como AC, B, G, N, A, X, R, que acompañan el estándar. Esas son enmiendas y precisamente pues es el resultado del grupo de trabajo de la IEEE. Por ejemplo, el grupo que maneja la enmienda I, 812I, pues trabajando solamente focalizado en propósitos de seguridad. AC para el estándar de banda ancha de acceso, en su momento AC, AX, nuestra última enmienda de acceso como tal, de Ultra High Density, 802.11R, por ejemplo, un grupo que específicamente se basa en trabajar pruebas de roaming y sacar sus conclusiones, entre otras son muchas, la verdad, los grupos de trabajo y de herramientas que han ido surgiendo a nivel de tiempo, ¿correcto? Y la evolución pues ha sido gigantesca, exponencial. En su momento hablábamos de 811 A, cuando salimos A y B, en realidad ha ido incrementando, subiendo a G, N, AC y AX. Básicamente esa ha sido la evolución del estándar a nivel de enmiendas. Básicamente en esa evolución aplican muchos factores, por ejemplo las bandas, la capacidad, el tipo de modulación, etcétera, pero ustedes lo pueden asociar fácilmente con el ancho de banda de acceso. Es decir, básicamente la gran diferencia que ustedes ven en la evolución de las enmiendas es el ancho de banda de acceso. A nivel de roaming, por ejemplo, ustedes pueden observar las enmiendas como 4 R.11K.11B, el tema de QoS 811E, que involucra todo el grupo de trabajo para IDS, 811 y de seguridad, como por ejemplo 811X de Standalone, como tal, un documento completamente aparte. Y también, por ejemplo, existe otro grupo de trabajo como 802.1X y 802.3, son las redes actuales, que son otros grupos de trabajo, pero que no están integrados en el tema de Wi-Fi, son grupos completamente separados. ¿Listo? En realidad son muchos, ustedes en internet los pueden verificar, son algunas enmiendas ratificadas. En su momento, si quisiéramos hacer alguna vez una sesión avanzada, podemos entrar al detalle de qué significa cada uno. Entonces, igual en la página de CWNG o en la página de la IEEE están los estándares. Miguel, excúseme, es que no le estamos escuchando bien, hay interferencia de algún micrófono. Le pido el favor a todos los ingenieros de silenciar el micrófono. Verifiquen, por favor, que esté silenciado para que podamos escuchar la exposición de Miguel. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Perfecto. Entonces, continuamos. ¿Cómo ha sido la evolución del protocolo Wi-Fi y de las enmiendas? Aquí podemos ver un resumen. Y en realidad ahorita para esta sesión nos interesa mirar, por ejemplo, los 4 primeros campos. En realidad en su momento, en el año 97 o 99, cuando empezó este boom, hablábamos de protocolos BIA, que por ejemplo el caso de 811B trabajaba sobre la banda de 2.4, A trabajaba sobre la banda de 5, con canalización de hasta 20 MHz y obteniendo unos picos de physical data rate o ancho de banda de acceso de 1 2 megas, luego evolucionamos a 11 megas, a 54 megas con A, hasta llegar a más o menos al 2003 con G, llegar velocidades de 54 megas manejando la banda 2.4 gigas. Y ya de ahí para adelante, a pesar de que las personas estaban contentas con el Wi-Fi y se les dio la oportunidad de tener una cobertura inalámbrica, pues fueron más exigentes los clientes pidiendo capacidad, ¿no? Entonces el estándar evolucionó a High Throughput, como es 802.11 en el 2009, manejando canalizaciones de 20
y de 40 megas en las dos bandas, es decir, N sí trabaja tanto en la banda de 2.4 como en la banda de 5, llegando a velocidades incluso de hasta 600 megas. Ya un día más reciente, ustedes pues han manejado ya sus equipos, no solamente N, sino AC, prácticamente que hoy en día todos los vendors mínimo tienen su portafolio en AC, que fue la enmienda del 2014 en adelante. AC, la enmienda solo trabaja en la banda de 5 GHz y pues ya ampliamos el abanico de canalización en el cual podemos tener anchos de banda de canales de 20, 40, 80, 160 MHz, pues dependiendo de la aplicación, e inclusive llegar a velocidades de hasta 6.8 gigas en su onda 2, ¿no? Porque AC está dividido en dos, onda 1 y onda 2, onda 1, 1.5 gigas, y onda 2 sí podemos llegar a 2.5, 3 e inclusive en teoría hasta 6.8 gigabits por segundo. El estándar de modulación, si ustedes ven la tabla, también ha ido evolucionando. Definitivamente todo se enfoca hoy en día a OFDM hasta que llegamos a AX. En AX, lanzado, o se espera que se ratifique el lanzamiento ahorita en agosto, porque los grupos de trabajo técnico ya terminaron de hacer absolutamente todas las pruebas y el trabajo técnico únicamente pues queda el tema del protocolo. Se espera que en agosto sea lanzada el estándar AX oficialmente, en el cual pues recuperamos la banda de 2.4, es un protocolo que maneja ambas bandas, canalización también de 20, 40, 80 o 160 MHz, se puede, es verificable, y adicional pues incrementamos el throughput, que eso es a donde se apunta con la evolución del estándar. Llegamos en teoría, a 10 gigabits por segundo como data rate a nivel de acceso, de capa de acceso, y a nivel de modulación, pues ya es un protocolo que maneja no solo OFDM, sino OFDM-A, ¿correcto? Entonces, son protocolos de modulación incluso que hoy en día ya los conocemos en nuestras redes inalámbricas celulares, de 3G, 4G y 5G. Manejamos este tipo de modulación, y eso es pues por ello que también hemos crecido y avanzado a nivel de capacidad de data rates, a nivel de acceso, tanto de uplink como de downlink, ¿correcto? ¿Cómo funciona Wi-Fi? Wi-Fi funciona utilizando un medio que es el aire, y es un medio compartido. Al ser un medio compartido, no podemos nosotros utilizar absolutamente todos el medio y empezar a hablar o a transmitir al mismo tiempo, porque pues se van a crear colisiones, ¿verdad? Se van a empezar a crear broadcasts y tormentas de brocas con colisiones. Entonces esa no es la idea, ¿correcto? ¿Cómo funciona? Empecemos hablando desde lo más esencial. ¿Ustedes alguna vez, si cuando eran pequeños, jugaron con walkie-talkies? Cuando ustedes jugaban con un walkie-talkie, ¿qué tenían que hacer? Presionar para hablar y soltar para escuchar. O sea, ustedes tenían que esperar a que la otra persona terminara de hablar para después en su turno volver a hablar, ¿correcto? Así funcionaba esa tecnología del walkie-talkie que hoy en día usamos. Exactamente lo mismo funciona el Wi-Fi. Es un medio compartido que nos toca desde el punto de vista de los clientes, o sea, los terminales fijos o móviles que tengan acceso al Wi-Fi, esperar a que el medio esté libre para llegar a tener acceso a él y poder generar una transmisión de datos. Eso en términos técnicos, ¿cómo se llama? Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Ese es el término que aparece acá en el título de la diapositiva, y en realidad eso es lo que significa. En español sería acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones. Ustedes de pronto han escuchado este mismo término, pero finalizando con DA, ¿correcto? Con detección de colisiones. Pero el detección de colisiones pues es el protocolo que se utilizan en las redes cableadas, en las redes Ethernet, ¿correcto? Detection Avoidance, es por eso que terminan en DA. Pero pues no es el caso de nuestras redes inalámbricas. En el caso de las redes inalámbricas, nosotros utilizamos este protocolo para censar el medio y poder acceder a él.
Entonces, para que se acuerden, acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones. Entonces, el primer paso, uy, aquí me salió todos los pasos de una vez, no importa. El primer paso para obtener todo el flujo de diagrama que voy a explicar en este momento para poder generar una transmisión de datos en una red Wi-Fi definitivamente, es verificar si el medio está libre o si está ocupado, ¿correcto? Para eso lo que se hace es un carrier sense, o sea, vamos a censar si el medio está libre, si el medio está ocupado. Hay dos maneras de hacer esa prueba de sense o verificar si el medio está libre o está ocupado, y los dispositivos lo hacen mediante un Physical Carrier Sense y un Virtual Carrier Sense. El primero, pues el Physical como tal, se hace mediante todos los clientes o las estaciones que bien no estén transmitiendo o recibiendo paquetes en ese momento, y lo que hacen es escuchar si el canal como tal está ocupado o si está siendo utilizado por otras estaciones transmitiendo paquetes por ese mismo. Entonces, en ese momento se hace una verificación del canal como tal, si está siendo utilizado o no. Eso lo hacen absolutamente todos los dispositivos, ¿correcto? Para determinar si el medio está libre. Este proceso que yo les acabo de mencionar se conoce como Clear Channel Assessment. Eso lo van a encontrar en la documentación, y de esa manera es que se hace el Physical Carrier Sense como tal. Y básicamente eso involucra que los dispositivos van a empezar a escuchar que transmisiones a nivel de RF. Es por eso que el Physical Carrier Sense es una medida de protección a nivel de capa 1, a nivel de capa 1. Aunque adicional, en conjunto tenemos un Virtual Carrier Sense, que es un método de protección a nivel de capa 2, y aquí hay que entender que tanto el Physical Carrier Sense como el Virtual Carrier Sense son procedimientos que se ejecutan simultáneamente, van de la mano y ocurren al mismo tiempo, ¿correcto? Ya el Virtual Carrier Sense es un mecanismo como tal de tiempo que mantiene como tal una predicción hacia el futuro para verificar qué tráfico en el futuro se va a enviar en el medio. ¿Y esto cómo se hace esa predicción? Basada en la información de las tramas que están escuchando o que le han llegado previamente. Esas tramas de información que están en el medio o que le han llegado previamente tienen un campo que se llama un Duration ID, y ese Duration ID es el que toman los demás clientes como un timer. ¿Para qué? Para esperar más o menos un instante de tiempo, esto ocurre en milisegundos, un instante de tiempo prudente para que el medio quede completamente libre. Entonces, como los equipos que no están transmitiendo, recibiendo data en ese momento, se dedican solo a escuchar, pues se dedican a escuchar tramas y a verificar qué duration ID tienen para ellos mismos setearlo en un campo mismo que se llama NAV o Network Allocation Vector, que no está acá porque no lo vi que haya necesidad de ponerlo, pero en realidad es un campo de timer para que ellos esperen un tiempo prudencial mientras el medio otra vez se libera, ¿correcto? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, el Network Allocation Vector o ese Duration ID, la idea es que se vaya restando, como es un timer. Si digamos ese Duration ID quedó en número 5, dependiendo pues la cantidad de tiempo va a bajar a 4, a 3, a 2, a 1 y a 0. Cuando se llega a 0, quiere decir que ya podemos pasar a la siguiente etapa, y esto es esperar un interframe space, que en realidad lo que es un periodo de tiempo prudencial que todos los access points y los clientes hacen antes o esperan antes de enviar la transmisión como tal. Es algo prudencial. Lo que se espera acá es que no inmediatamente no se llegue el timer a 0, se envíe el paquete, sino que por mutuo acuerdo, por estándar del sistema, tanto los APs como los clientes deben esperar ese interframe space, que viene clasificado en muchas categorías. Vienen interframe space tanto cortos como largos, reducidos, arbitrarios, extendidos. Hay muchas clases de interframe space,
y cada uno tiene una funcionalidad y cada uno tiene pues su forma de por qué existe, porque hay unos largos y unos cortos, pero eso ya se da en etapas y en patrones dependiendo del proceso dentro de la Wi-Fi. Pero aquí lo puse de manera general porque básicamente son 8 tipos de interface space, perdón, que pues que no los iba a explicar uno por uno, pero sí darle el concepto general. ¿Qué pasa si el medio o los clientes o los access point empiezan a escuchar retransmisiones? Si empiezan a escuchar retransmisiones, eso quiere decir que en algún momento la información no está llegando, el mensaje de otros clientes no están llegando satisfactoriamente. Entonces, si se empiezan a escuchar retransmisiones, aquí es donde entra un timer que se llama back off, que lo que quiere decir es que por favor espera, todavía no envíe su paquete porque hay otro cliente intentando enviar el mensaje y no se ha podido porque hay retransmisiones. Entonces el backoff se duplica de manera exponencial, digamos, empieza en 2 y escucha retransmisiones, pasa a 4, retransmisiones pasa a 8, 16, 64, 128, se va duplicando de manera exponencial si escucha retransmisiones con el ánimo de no seguir ocupando el medio y no llenar el aire con solo tormentas de broadcast. Si ya deja de escuchar retransmisiones, pues este backoff empieza a disminuir hasta llegar a cero y allí ya se puede enviar el paquete o la trama con todos los datos. Es decir, no es un proceso muy fácil, el medio es compartir, por eso nos tenemos que someter a esta serie de reglas por parte de los clientes o de los dispositivos para usar el medio y pues si no fuera por este tipo de procesos no tendríamos o no llevaríamos a cabo todo el envío exitoso de la data, ¿correcto? A nivel de magnitudes, yo sé que ustedes pues manejan el concepto, en Wi-Fi utilizamos mucho los términos de frecuencia, amplitud y fase, la amplitud, la magnitud de potencia, que ustedes van a ver que tiene en cada instante de tiempo cada carrier o cada onda portadora, ¿verdad? Sí, la amplitud del voltaje. Y la frecuencia, pues el número de veces que esa onda va a empezar a cambiar a nivel de tiempo o en el histórico de tiempo. En este caso, en nuestro estándar, nosotros utilizamos la unidad de tiempo como segundo, es por eso que hablamos de ciclos por segundo, o en realidad mejormente conocido como hertz. Nosotros hablamos por hertz o kilohertz por los múltiplos, porque en realidad cuando hablamos de frecuencias mayores, pues ya son números de ciclos muy altos por segundo, entonces hablamos de kilohertz, megahertz o incluso gigahertz. Ya para comprender el concepto de lo que es fase, si necesitamos una referencia o una onda de referencia, porque cuando tenemos dos ondas, tanto la referencia como la nuestra, y tienen la misma frecuencia e incluso el valor de amplitud es el mismo en todo el instante de tiempo, pues podemos decir que las dos señales están en fase o que el valor de la fase es cero. Está bien dicho cualquiera de las dos y es exactamente lo mismo. Pero si las dos señales que tienen la misma frecuencia pronto tienen amplitudes instantáneas ya diferentes, entonces ya en este momento podemos empezar a hablar que son señales desfasadas o que la fase es completamente diferente de cero. Aquí podemos también empezar a hablar de modulación. También yo sé que ustedes lo han escuchado y los famosos mapas de constelación, donde aquí podemos hablar de una modulación por amplitud y cuadratura, de 16 QAM, 64 QAM, 256 en adelante, donde en los mapas de constelaciones podemos ubicar la constelación de números de bits de cada uno de la modulación, pero más allá que es modular, el proceso de manipulación de tráfico, la manipulación de data, mientras que a diferencia de la codificación, es el proceso para darle sentido a esa manipulación de la data, ¿correcto? Entonces, entiéndase porque modular es simplemente modificar un parámetro a la onda, dejémoslo así, mientras que la codificación como tal sí es un proceso que genera valor agregado a esa manipulación. Por ejemplo, estamos hablando de frecuencia modulada, amplitud modulada, BPSK, QPSK, QAM, las diferentes formas de QAM, que son muchísimas hoy en día ya con 200
56 QAM o hablando de UFM en las últimas tecnologías de acceso como tal, UFM, UFMA. Entonces, digamos que la evolución de la modulación también ha sido muy significativa para incrementar los data rates como tal y llegar a esas velocidades que la teoría nos dice que hoy en día son alrededor de 10 gigas en estándar AX, ¿no? Hay que tener claro la diferencia entre data rate y throughput. Ustedes ven la documentación, a veces dice data rate, a veces los clientes hablan de throughput, las personas hablamos de throughput, pero en realidad sí hay una diferencia, no es lo mismo. El data rate como tal es la velocidad de transmisión soportada por una red. Por ejemplo, en el caso de las redes cableadas, si yo tengo el estándar 100 base de Ethernet, eso quiere decir que puedo tener una red a 100 megabits por segundo. También se conoce como bitrate, pero no sé, ahorita en nuestro medio más que todo lo conocemos como data rate. Throughput o el throughput de la red como tal es la tasa satisfactoria del envío de mensajes entregados sobre un canal de comunicación. Es decir, aquí ya estamos hablando de mensajería exitosa como tal y en la utilización de ese canal. Entonces, ¿por qué entonces hablamos de un estándar que, por ejemplo, maneja 54 megabits por segundo en el caso del estándar de A, por ejemplo, 802.11a, que 54 megabits por segundo en vez de hablar de 50 o 60, como es calculado? Tomemos un ejemplo, como sería, por ejemplo, el ejemplo de 802.11g, en el cual tenemos un tipo de modulación OFDM, en donde tenemos de canales o un ancho de banda por canal de 20 MHz. Aquí ya estamos hablando incluso de la banda de 5 gigas, que la banda de 5 gigas tiene 52 subcarriers, de las cuales 4 de ellos son utilizadas como pilotos y pues las otras 48 son utilizadas para transmisión de datos como tal. Aquí estamos hablando también no solamente de que son bits, sino que nosotros en realidad transmitimos símbolos, no solamente bits, sino símbolos, que es la unidad más pequeña de información, de transferencia de información. La máxima codificación que podemos tener para 802.11g, por ejemplo, es de 3 cuartos y podemos enviar un máximo de hasta 6 símbolos con UFM. Entonces, ¿cómo hacemos la operación? 288 como tal, que nos da de multiplicar 48 subcarriers por 6 símbolos, multiplicado por la codificación, en este caso como es estándar G, 3 cuartos, dividido en 4 pilotos subcarriers, es por eso que allí da los 54 megabits por segundo que nos dice el estándar, y esto mismo lo podemos aplicar para cualquier otra enmienda. Este es solo un ejemplo que quise dar, pero a esto aplica absolutamente la misma regla para todos los estándares. Hay muchas variables que influyen en el acceso, en la data rate, y es el esquema de codificación y de modulación. Definitivamente esto es estándar, existen unas tablas en las cuales ustedes pueden verificar la data rate que ustedes esperarían de acuerdo a un tipo de modulación y de codificación. Ustedes pueden ingresar en cualquier momento a esta página que les puse ahí, NCS, Modulation and Coding Escape, ncsindex.com. En esa página ustedes van a ver la tabla de data rate, tanto para el estándar N como para el AC, ¿correcto? Aquí yo no cabía en la diapositiva toda la información, solo les pegué una parte para que ustedes se familiaricen de cuando la vean la tabla completa, pero básicamente hablábamos de un nivel, de un número de MCS, que puede ser el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en ascenso, dependiendo de qué, de la cantidad de spatial streams, o de lo que hablamos alguna vez de cadenas de radio, el tipo de modulación y de codificación que también influye. Y aquí empezamos a ver un tema de canalización, tanto de 20 como 40 MHz en el caso del estándar N, que es el del ejemplo que estoy poniendo en este momento de la diapositiva, y de un concepto de GI, que es el Warp Interval,
Ese es así se llama, guard interval. Esto es estándar. Y básicamente la razón de que exista un guard interval o un intervalo de guarda en español es eliminar la interferencia intersímbolo y sobre todo cuando pues se envía mucha transferencia de datos y los símbolos viajan tan cerca, se empieza a crear ese problema. Ustedes van a encontrar ese problema en la documentación como ISI, por sus siglas en inglés, de interferencia intersímbolo, y en realidad por eso es que existe este intervalo de guarda, para eliminar cualquier interferencia que se vaya a dar entre los símbolos, y esto es emitido o tenido en cuenta a partir del estándar N en adelante, ¿correcto? Entonces, un intervalo de guarda puede ser corto o puede ser largo. En el caso de un intervalo de guarda largo de 800 nanosegundos o el corto de 400 nanosegundos. Como ustedes pueden ver, al tener un intervalo de guarda muy corto, pues tenemos mayor cantidad de data rate, mejor velocidad de acceso, pero hay que tener cuidado porque no a todas las redes les podemos habilitar un short guard interval o un intervalo de guarda corto, porque también puede ser contraproducente para la red. O sea, en vez de mejorar nuestras redes, puede ser que las empeoremos. Tenemos que ver caso puntual en qué momento pues podemos abrirlo a un intervalo corto para lograr mejores velocidades. Allí influye mucho el site survey, influye mucho el ambiente RF en el cual está instalada la implementación de Wi-Fi. Muy seguramente, si es un ejemplo de una instalación, un retail, un department store donde hay mucha mercancía, donde hay mucha, de pronto rebote de señal, cosas de ese estilo, lo más posible es que la recomendación sea no aplicar un intervalo corto. Así no lleguemos a esas velocidades, pero nos va a tener con mejor sanidad la red, ¿correcto? Entonces, estas tablas ustedes las encuentran, son públicas, así como encuentran la de N, pueden encontrar la de AC. A medida que van subiendo los spatial streams, pues también va incrementando el data rate. Cuando van mejorando la modulación, van incrementando el data rate. Estos números en la parte derecha son números en megabits por segundo, y ahí para allá va aumentando. Por eso les puse los puntos de continuación ahí, porque la tabla sigue y es muy, muy grande. Bueno, entonces continuamos. Estaba admitiendo, había más gente en la sala por entrar. Tipos de antena. Hablemos algo de los tipos de antena. Básicamente que todos los vendors encuentran antenas tanto direccionales como omni. En el caso de Roku, ustedes van a encontrar equipos con antenas omnidireccionales, con antenas sectoriales de 120 grados y con antenas altamente direccionales, o también lo van a escuchar como antenas directivas, o narrow, también lo van a encontrar, que son lóbulos con haz de aspersión hasta de 30 grados. Entonces, resumiendo, omnidireccional es que es un tipo de antena que me permite radiar energía en los 360 grados. Una antena sectorial es una antena que me permite focalizar la energía o el ángulo del haz de la energía, más o menos 120 grados, en el caso nuestro, como fabricantes. Y por último, la altamente direccional o tipo narrow, donde definitivamente es una antena con la cual podemos llegar a distancias muy, muy largas, porque es muy, muy directiva, y el haz de aspersión podemos llegar a hablar de 30 grados. Muy utilizada, por ejemplo, en el caso de altamente direccional, la de 30 grados, en instalaciones como estadios y arenas, donde por capacidad necesitamos instalar muchos access points o gran cantidad de access points, y la idea es que entre un access point y otro, pues no se tenga interferencias. Por eso que los lóbulos son tan pequeños y tan directivos, porque en el caso de un estadio, cada access point estaría alumbrando, entre comillas, cierta parte de una gradería, y así sucesivamente con la gran cantidad de access points sin hacer interferencia. Los sectoriales también a veces se utiliza mucho, por ejemplo, en hoteles, para cubrir desde pasillos. Entonces, si es un pasillo, un hall muy largo, se utiliza antenas direccionales o sectoriales,
y el access point va instalado en uno de los lados del pasillo para alumbrar absolutamente todo el hall, por decir un ejemplo, y el omnidireccional, que es el que nosotros utilizamos en nuestro día a día y es el que más instalamos, pues es un equipo que va instalado a techo en la mitad de la zona de interés de cobertura, y esas serían las mejores prácticas de instalación de estos tipos de antenas, ¿no? Nosotros en el día a día, a nivel de Wi-Fi, nos regimos por las matemáticas de RF. Nosotros hablamos tanto a nivel de dBm, también como de vatios y milivatios, que son utilizados para la medición de potencia actual. O sea, son medidas absolutas. Todo lo que tenga que ver con dBm, vatios y milivatios son medidas absolutas. Ya el tema, por ejemplo, de dBs, decibeles, dBis, dBds son medidas relativas, o sea, necesitamos una referencia. Es por eso que el dBi, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, tenemos como dBi es una medida de ganancia, para los que de pronto no han escuchado. dBi es una medida de ganancia de antenas, pero el I es porque nosotros estamos tomando como referencia la medida una antena isotrópica ideal con la cual estamos comparando la medición. Es por eso que se llaman medidas relativas. Y a nivel de dBm y de milivatios, estamos diciendo que 0 dBm es igual a 1 milivatio, o que 20 dBm es igual a 100 milivatios. Mientras que el plano cartesiano de los vatios es un plano normal, directamente proporcional. El plano en dBm es netamente logarítmico, para que lo tengan en cuenta. Entonces, a nivel de RF, siempre va a ser más fácil trabajar con dBm que trabajar con milivatios. Y pues, como las potencias son muy pequeñas, sería muy engorroso empezar a hablar de punto 0,0000001 milivatios. Por eso que nosotros hablamos de menos 90 dBm, de menos 80, de menos 70 dBm. En el caso, por ejemplo, del RCTI, que es la potencia recibida o energía señal recibida por el terminal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vi que abrieron el micrófono. Está entrando ruido el micrófono. No sé si es una pregunta o fue que le quitaron el mute. Ok. Entonces, básicamente, sumar 3 dBs a una potencia significa doblar ese número, doblar la potencia. Restar 3 dBs significa disminuir a la mitad la potencia. Subir 10 significa multiplicar por 10 y restar 10 dBs significa dividir por 10. Entonces nos queda más fácil hacer ese tipo de cuentas. Por ejemplo, cuando estamos hablando que tenemos una potencia de 100 milivatios, por ejemplo, al cual le vamos a sumar 3 dBm y restarle 6 dBm. 100 milivatios más 3 dBm, como dice la regla, lo vamos a doblar, o sea, quedaríamos con una potencia de 200 milivatios porque la doblamos, y ahora vamos a restarle 6 dBm. Entonces, como tal, le restamos una vez, sería 100 milivatios, le restamos otra vez, sería 50 milivatios. Esa sería la respuesta de esa operación, de coger 100 milivatios más 3 dBm menos 6 dBm, daría 50 milivatios. Sería una forma de expresarlo y de poder hacer cálculos de potencia. Esto es muy utilizado para hacer ejercicios de power budget, sobre todo en enlaces o en sistemas de antenas, para verificar exactamente cuánto es el EIRP o cuánto es exactamente el voltaje de salida de una solución, teniendo en cuenta la potencia de un amplificador, teniendo en cuenta la ganancia de una antena, teniendo en cuenta las pérdidas de los cables. Esta es la forma en la cual se hacen los cálculos: sumar y restar dBm y transformar milivatios a dBm. Entonces, es algo básico, yo lo sé, ustedes se lo saben de memoria, pero igual hay que hablarlo porque es de nuestro día a día. A nivel, por ejemplo, de tramas, ya hablando netamente de la tecnología Wi-Fi. De la tecnología Wi-Fi podemos hablar de 3 tipos de tramas. La primera, un tipo de trama que se llama management.
La segunda, trama de control. Y la tercera, pero no menos importante, la trama de data. La primera, vayamos a hablar de las management frames, más conocida como beacons. Cuando ustedes hablan de beacons en Wi-Fi, hablamos de un tipo de management frames, ¿correcto? De tramas de management. Allí entran todas las tramas de, por ejemplo, de proof request, proof response, tramas de autenticación a la AP, tramas de asociación a la AP, absolutamente todo lo que es gestión entra en este tipo de tramas. Como segundo, hablamos de tramas de control, como su bien lo indica su nombre, pues son las tramas que nos van a dirigir las reglas de cómo va a funcionar el acceso al medio, por ejemplo, de cómo vamos a tener sistemas de seguridad y de protección para evitar no solo colisiones, sino también broadcast o de pronto interoperabilidad del medio para manejar diferentes estándares, porque no todos los dispositivos de hoy en día son estándares AC o AX, ni mucho menos. Todavía existen BlackBerry en el mercado, todavía existen Android en el mercado que manejan data rates muy bajos, entonces por eso nos toca crear métodos de protección, y esos métodos de protección los llevan todas las tramas de control, todos los acknowledge, tramas RTS, o sea, request to send, CTS, clear to send, ese tipo de tramas de protección son las de control, por dar un ejemplo. Por último, las tramas de data o de dato puro como tal se clasifican en tramas de null, data y QS, o sea, aquí entra toda la data de usuario, la que se envía el cliente en esas tramas, y también todo el tema de QS, ¿correcto? En esa clasificación. Hoy en día ustedes van a encontrar a nivel de Wi-Fi diferentes arquitecturas de WLAN. Por ejemplo, está el modo controladora, en el cual definitivamente tenemos la posibilidad de tener un cerebro de nuestra red Wi-Fi, y allí va a estar centralizado como tal toda la management y configuración de los access points. Controller mode, por eso se llama, es un sistema gestionado. Allí lo que podemos escoger en ese sistema es si enviamos la data centralizada o la data distribuida. Nosotros, por ejemplo, manejamos un modelo que se llama Local Breakout, en el cual el Access Point saca la data o libera la data de los usuarios directamente por el canal de internet local. Pero si se quisiera, esa data se puede enviar a la controladora mediante túneles SOP-RE, que en el cual el cliente tenga un equipo en la capa superior, un equipo de capa 7, y desee hacer de pronto traffic shaping o temas de listas de control de acceso de capa 7, bueno, pues filtrado de contenido, enviaríamos todo el tráfico de data. Pero la verdad, en nuestra experiencia, eso ha sido el 95% de las veces utilizando local breakout y un 5% utilizando data centralizada. Cloud-based es la siguiente solución. Hoy muchos vendors lo ofrecen. Nosotros también tenemos nuestra propia nube, se llama Ruckus Cloud. Es un servicio, o en su momento un producto que tuvo que madurar mucho. Ha ido madurando estos últimos 3 años bastante. ¿Por qué razón? Por la competencia, por la exigencia del mercado, por el tipo de cliente al cual nosotros nos enfocamos. Entonces tuvo que madurar mucho, pero hoy en día es un excelente producto. Competimos a la par con cualquier otros productos de la competencia, y pues básicamente es una solución para masificar APs de una manera fácil, sencilla, rápida, teniendo una interfaz y unos features completamente súper amigables. Entonces, digamos que esto se hace también para clientes que les interesa tener una alta tolerancia a tener pérdidas con la controladora, entonces prefieren un tipo de solución netamente en la nube. Un sistema modelo de sistema distribuido, el cual pues no se requiere o no se hace mandatorio tener una coordinación central para el tema de management o de configuración, o definitivamente hay soluciones controllerless. En el caso nuestro, nosotros le llamamos Unleash. Es una solución que no requerimos controladora, sino que uno de los access points toma el rol de controladora para gestionar los demás APs.
Entonces, allí aplicaría muy bien el ejemplo de controllerless como opción de arquitectura Wi-Fi, aunque eso tiene sus limitantes. Ustedes no es que puedan tener cientos de APs con arquitectura controllerless. Hay un límite. En nuestro caso nosotros tenemos la posibilidad de manejar hasta 50 access points sin controladora. Entonces digamos que ese sería el número interesante e importante a tener en cuenta. Aquí hay un tema muy especial y a veces no lo he tenido en cuenta, pero, pero es bueno comentarlo. Es el tema del PoE. Ustedes ya conocen Power over Ethernet. En realidad nosotros hablamos de equipos que proveen Power o equipos PoE. En este caso, pues, hablamos de equipos PoE, por ejemplo, que proporcionan energía, los switches PoE. Los switches que ustedes consiguen hoy en día son equipos que traen un presupuesto de potencia y ese presupuesto de potencia es asignado para darle energía a esos puertos de acceso que tiene el switch. Entonces sirve como equipo para energizar los access points o los dispositivos. Perfecto, por supuesto que sí. En el otro caso, hablaríamos del inyector PoE, como tal, el inyector PoE para el caso de energizar un solo equipo, en el cual tiene pues su entrada de Ethernet de datos, el toma eléctrico y por último el terminal PoE por donde tengo tanto datos como energía. Eso sería para energizar o polarizar un solo dispositivo. En cambio, el switch como tal pues ya trae un presupuesto de potencia que se va reduciendo a medida que voy conectando dispositivos. Pero ¿cómo sabe el switch qué tanta potencia aplicar a cada tipo de dispositivo o cómo sabe cuál va a ser el consumo? La verdad es que existen unos parámetros y unas clases de dispositivos, una clase que va desde la 0 hasta el 4, más o menos, para generalizar, en donde absolutamente en esta tabla ahí van incluidos absolutamente todos los dispositivos. Por eso ustedes cuando ven el datasheet de una cámara, de un teléfono o de una P, dice dispositivo clase 1, clase 2, clase 3. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos el rango de potencia consumida es lo que ustedes están viendo allí. Es una categoría 1, pues más o menos de 0,4 a 3,8 vatios. Si es un dispositivo clase 4, de 12,95 a 25 vatios. Entonces aquí ya podemos hablar de una descripción de clase, que podemos hablar de very low power, dispositivos que consumen muy poco, low power, mid power, que serían, ahí entraría la escala de los que mayormente hoy se requieren. Por ejemplo, nuestros APs, los pequeñitos, los de 2 rayos, son low power, y ya los siguientes, los de mediana y gran escala, son mid power. O ya pues tenemos dispositivos un poco más robustos que requieren más batiaje, como hasta 25 vatios, incluso más. Es por eso que cada equipo que brinde energía, tanto PoE, estamos hablando de que tiene que soportar ciertos protocolos de PoE. PoE también ha evolucionado mucho, es un tema muy largo, perfectamente se puede dar una charla de solo PoE, pero en realidad el Power over Ethernet pues es la tecnología que nos permite enviar energía sobre el mismo trenzado de cable de cobre que es el Pascal, ¿verdad? El cableado de datos. Entonces, el estándar PoE básico que conocemos nos alcanza a llegar, la teoría dice que 15 vatios, pero si nos vamos al detalle, en realidad es 12,95 vatios, mientras que el siguiente estándar, que es PoE Plus, o PoE Más, como quieran llamar en español, puede proveer, según la teoría, 30 vatios, pero en el detalle podemos hablar de 25,5 vatios. Aquí en adelante han surgido, estos son batiajes por puerto, ¿verdad? Vatios que se pueden entregar por cada puerto del switch. Si es un switch que tiene un puerto PoE hasta 15 vatios o un puerto PoE Plus hasta 30 vatios. ¿Qué ha evolucionado? Aquí ya podemos hablar de estándares como 802.3 BT. Ya hablamos del tema de UPoE o POH, en el cual ya podemos estar hablando de puertos que incluso soportan brindar una potencia de 60 vatios, como en el caso de UPoE, y en el caso de POH superior, que ya maneja 90 y 100 vatios por puerto. Pues allí definitivamente conectamos equipos
muy robustos, televisores, Smart TVs, cosas de ese estilo, pantallas LED, pues que requieren este tipo de bateaje, pero digamos que existe para que lo tengan en cuenta. Y esto sí es muy importante entre sus diseños porque a veces ustedes contemplan el switch y empiezan a conectar dispositivos, pero no se fijan en el presupuesto de potencia y cuando van en la mitad del switch ya les deja de energizar y es por eso, porque han ido conectando equipos, pero el presupuesto de potencia del switch ya se acabó, ¿correcto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí paso a una segunda parte, pero yo veo que por tiempo vamos a dejar hasta acá, ya es el tiempo, son las 11 y aún me faltan varios slides ya netamente de hablar de tecnología Rucos. Ya nosotros tenemos más de 250 patentes en nuestros access points a nivel de RF, canalización, calidad del servicio, Smart Mesh, priorización de paquetes, etcétera, etcétera. Y pues es una charla, entonces, que quedaría siguiente para la próxima sesión que tengamos. Con todo gusto vamos a continuar con esta exposición de Wi-Fi Esencias, pero ya básicamente enfocándonos desde el punto de vista de Ruckus Tech como nuestras tecnologías patentadas, ¿correcto? Entonces, esa sería la continuación de nuestra próxima sesión. Voy a mirar si tenemos preguntas acá. Usted tiene. Hay un micrófono abierto. ¿Sí? Henry, ¿me has agregado? Sí, estoy viendo cómo agregar. Pones en personas y buscas ahí la persona. Ya, era Oscar que tenía el micrófono abierto, pero ya lo puse en mute. Sí, no, la diferencia de utilizar un inyector PoE o un switch PoE para energía, no hay diferencia. La diferencia es esa, que el switch tiene un presupuesto de potencia y se va a agotar en algún momento dependiendo de la cantidad de dispositivos que conectes, mientras que el inyector PoE viene diseñado para conectar un solo dispositivo. Pero aquí tengamos en cuenta es que tanto el inyector PoE como el puerto PoE del switch, cualquiera de los dos, debe sí o sí entregar la potencia necesaria para energizar y para que trabaje y funcione muy bien el equipo que tú estás utilizando. Entonces, la verdad, si cumples con esos parámetros, no había ninguna diferencia. ¿Listo? Para la pregunta que me habían hecho acá por el chat. ¿Me tienen más preguntas, dudas de lo que hemos hablado hoy? Ok, si no hay más preguntas, dudas. A ver, acá creo que llegó una. No necesariamente, es decir, no quiere decir que con la presupuesta de potencia del switch vayas a alimentar a todos los puertos, porque como te digo, me ha pasado en instalaciones que tú vas conectando dispositivos y cuando vas en la mitad de los dispositivos, de los puertos, perdón, ya te deja de energizar. ¿Y es por qué? Porque el switch ya consumió su presupuesto de potencia. Es decir, el switch trae un presupuesto de potencia, llámese 370 vatios o 740, dependiendo del modelo de dispositivo, pero va a depender mucho de la categoría de dispositivos que tú vayas a conectarle a esos puertos, de qué tan rápido se te agote ese presupuesto de potencia y qué no, ¿listo? Ok, hay que verificar, en el caso tuyo, que tienes problemas de desconexión de los iPhone como tal, allá hay que verificar exactamente la conexión, hay que hacer una traza, capturar una traza de paquetes y verificar cuál es la razón de desconexión. Es decir, cuando tú estás trazando, muy seguramente, cuando pase el error vas a encontrar una trama, por ejemplo, qué sé yo,
un access reject de pronto, o un tipo de trama donde tú la puedes abrir y puedes identificar un de authentication reasons o un failure, un reason code para empezar a buscarlo. Es decir, no tenemos un problema general ahorita de que los iPhones se desconecten frecuentemente. Eso no es un tema conocido, o sea, no hay un bug ni nada por el estilo, es algo netamente ahí en tu LAN que se puede verificar. Claro, yo te recomiendo que hagas un caso de soporte con Ruckus para que empiecen a hacer el estudio de las trazas que yo te digo, para verificar exactamente cuál es el problema, ¿no? De los iPhone, porque tú me dices que es iPhone. Eh, Ahora bien, los iPhones tienen un manejo particular porque ellos también primero, dependiendo del tipo de configuración de WLAN, ellos tienen que ir a un portal captivo propio de Apple. Entonces, a veces es mejor también como hacerle un bypass a ese portal cautivo. Entonces, esa sería también otra opción, pero definitivamente es muy difícil desde ya poderte decir sin logs, sin trazas, si tiene que ver con roaming, si tiene que ver con el tipo de dispositivo. Entonces, en la página de soporte de Ruckus, ahí tú entras a la página de Ruckus y hay una pestaña que dice Support. Ahí puedes crear un caso e incluso te pueden atender por chat. La pregunta de el ancho de canalización, ¿qué te digo? Las recomendaciones y las mejores prácticas dicen que empezamos hablando de la banda de 2.4. Si hablamos de la banda de 2.4 gigas, en la canalización toda debe ir a 20 MHz. Ahí no hay otra opción. O sea, las recomendaciones que hay a 20 MHz a nivel de 2.4. Y ahora hablemos a nivel de 5. A nivel de 5, sí, como el nivel de canalización es tan amplio, hay un abanico de opciones. Allí sí lo puedes dejar en automático, porque es que allí ya habrá dispositivos que necesiten usar canales de 40 o de 80. Rara vez no creo que vayas a necesitar equipos de 80 más 80 o 160 MHz, pero sí deberías dejarlo automático en la banda de 5 gigas para que la misma controladora sea la que decida qué tanto ancho de banda por canal le va a dar al dispositivo, bien sea que sea un dispositivo legacy o si es un dispositivo mucho más robusto y contemporáneo, qué sé yo. De pronto, un ejemplo de un MacBook Pro que sea de gama alta va a necesitar un ancho de banda por canal de 40-80, que en el cual vas a tener mejor navegación, ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones. Gracias a todos por unirse, por conectarse en este espacio de llamada. Si no tienen más preguntas, dudas, igual ustedes tienen mis datos, mi correo, mi contacto, me pueden escribir, o ante Ricardo, si tienen alguna duda técnica me pueden contactar. Entonces, nos vemos en nuestra próxima sesión para que continuemos hablando de las tecnologías Ruckus, pero a nivel desde Wi-Fi, desde la parte técnica, ¿correcto? Gracias de nuevo. Voy a cerrar en este momento la web. Sabemos que ya están conectados todos ahí. Voy a cerrar la web. Que tengan buen día. Muchas gracias, muy amable, Miguel. Feliz día, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.